Bienvenidos a todos a este primer video de nuestro canal, La Biblia Responde, y estamos muy contentos de inaugurar de esta manera este espacio, tratando un tema que algunos podrían denominar como polémico, otros podríamos decir que es muy importante tocarlo y que sin duda dentro de las iglesias casi no se explica, ¿verdad? No se detalla. Este espacio es un espacio en donde se pretende responder a las grandes interrogantes que hay en el mundo, pero no de una manera relativa o desde el punto de vista del ser humano, sino desde el punto de vista de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? La cual es inerrante, es infalible y estamos muy contentos porque hoy tenemos de invitado especial al pastor Samuel Álvarez. Samuel, muchas gracias por aceptar este espacio, por estar con nosotros tocando este tema tan importante. Y Samuel, me gustaría que nos platicara un poquito de usted, ¿verdad? ¿Dónde está pastoreando? ¿Cuántos años lleva en su ministerio? ¿Cómo se llama su iglesia? Adelante, Samuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Sí, pues soy el pastor Samuel Álvarez Vázquez, ministro aquí en la ciudad de Durango, Durango, al norte del país, eh, ya con una pues trayectoria de unos 27 años, ya prácticamente 27 años en el ministerio. Estoy pastoreando actualmente la Iglesia Bautista Gracia Soberana, aquí está en el centro de la ciudad, en la parte norte del centro de la ciudad. Un gusto estar con ustedes. Buenísimo, Samuel, muchas gracias. Quiero hacer un pequeño paréntesis para platicarles rápidamente cómo surgió, ¿verdad?, esta invitación. Parte del equipo que nosotros tenemos está este Nelson Álvarez, que es el hijo de Samuel. Nelson es el editor, es el camarógrafo, es el que pone todos los sets. Y bueno, estudiando el tema que vamos a tocar hoy y hablando un poquito acerca de eso, me dijo este Nelson, pues, ¿qué te parece si le marcamos a mi papá y le preguntamos su punto de vista, ¿verdad, Samuel? Y fue, creo, un Sí, pues. miércoles o un jueves en la noche, y eran las 9:10 de la noche. Le Ujú. marcamos, nos contestó y así en videollamada yo le pregunté, Samuel, ¿tú qué opinas acerca de que si la Biblia es machista o no? Y bueno, Samuel en 10, 20 minutos, o yo creo que menos, ¿verdad? Nos dio un contexto, un panorama que me pareció muy interesante y sin duda, pues Samuel es un hombre de Dios, es un hombre también que lleva muchos años de ministerio, como ahora nos acabas de compartir, pero también, bueno, por la cercanía que tengo con Nelson, él me dice que le gusta la historia, le gusta estudiar libros, entonces no solamente tienes un contexto bíblico, sino también histórico, ¿verdad? Y eso es muy importante para este tema. Así que el tema de hoy le hemos titulado a forma de pregunta, ¿la Biblia es machista? Nosotros sabemos que el movimiento feminista, ¿verdad? Sobre todo hoy en pleno 31 de octubre del 2025 ha tomado mucha fuerza, Samuel, ha alzado la voz, no solamente políticamente, sino también a través de las redes sociales. Y aquí es donde nosotros queremos entrar, Samuel, para responder a la luz de la Biblia si realmente el cristianismo, la palabra de Dios o la cosmovisión, ¿verdad?, de la iglesia tiene esta directriz, ¿verdad?, o este pensamiento, que si Ujú. la Biblia es machista, como algunos o algunas lo pueden afirmar. Así que Samuel, como primer pregunta, yo quisiera preguntarte si, o más bien decir a qué se refiere Dios en su palabra, allá en Génesis, cuando Ok. dice que la mujer es la ayuda idónea. La pregunta, Samuel, ¿es solamente la ayuda idónea? ¿O cuál era la idea principal de ser ayuda idónea? Porque pareciera, ¿verdad?, que a lo largo de los años podría cambiar el rol o este rol no ha sido aceptado del todo. Ok, una pregunta muy interesante y que efectivamente, ¿verdad? En el contexto de lo que se habla, en lo que toca a vida matrimonial,
pues muchas mujeres inclusive están declinando el matrimonio por aún, ¿verdad? Considerar que pierden sus libertades, pierden su autonomía, pierden su personalidad, ¿verdad? Y sí, si encuentran, ¿verdad? Que hay un mensaje allí en la escritura que dice que la mujer es ayuda idónea, pues yo creo eso le hace afirmar más sus razones para no entrar ya inclusive a una vida matrimonial. Pero digámoslo desde el principio, la Biblia no es machista, es hermosamente cultural y es muy amplia. Quien define la escritura como machista, realmente yo puedo percibir que no tiene un contexto bíblico adecuado para decir esta cosa. Mm, Mira, por ejemplo, cuando en Génesis 2 dice la escritura que Dios le da la tarea a Adán de que vaya nombrando, ¿verdad?, a los animales, se da cuenta Dios de algo muy importante. Se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. mm, Y entonces, ¿verdad? De allí parte la situación de que entra en escena la mujer, ¿sí? No parte de que Dios pensó, híjole, no, pobre Adán, necesita a quien le eche la mano porque ya no puede con la chamba, ¿no? Que le puse, no. mm, Él percibe, ¿sí? Dios increíblemente percibe una necesidad en el hombre, soledad de ser erradicada. Entonces, la palabra y ayuda idónea no tiene la connotación de que es inferior, mm, ¿sí? O sea, cuando dice, y Dios hizo a la mujer como una ayuda idónea, no está diciendo, y Dios hizo a la mujer inferior. No tiene una característica de inferioridad. Realmente, esa frase, ayuda idónea, nos habla de la insuficiencia del hombre. mm, Dice, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad es un buen lugar para visitar, pero nunca para quedarse. mm, Entonces, Dios hace ver, ¿verdad?, que un hombre, por muy dotado que esté, y no hubo mejor hombre dotado al inicio de la creación que Adán mismo, mm, y que aún Dios percibió que le hacía falta alguien, que estaba insuficiente. Vemos que ayuda idónea no es una palabra de inferioridad, no implica inferioridad en la mujer, sino insuficiencia en el hombre. mm, ¿Sí? La expresión ayuda idónea se da en una relación complementaria. Lo que a Adán le faltaba, lo iba a suplir Eva. mm. Lo que a Eva le faltaba, lo iba a suplir él. ¿Sí? Además, es, es un mal argumento que se tome ayuda idónea para decir que eso es una manifestación de inferioridad de la mujer. No. Mm, ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes y muchísimos, de verdad, en donde Dios se manifiesta como nuestra ayuda. mm. ¿Sí? Entonces, te imaginas, si decimos que Dios es nuestra ayuda, ¿sí? Como el Salmo 33:20, que dice que Jehová es mi escudo y es mi ayuda, estaríamos implícitamente diciendo que Dios es inferior. ¿Sí? Wow. Eso es impresionante, eso que estás tocando, Samuel, tiene mucha importancia, ¿verdad? Y relevancia porque muchas mujeres piensan en este sentido, ¿no? Solo tengo que ser la ayuda idónea y ya, ¿no? Como pensando que no es suficiente o el valor no es tan alto, pero si lo contrastas con este salmo que acabas de mencionar, ¿cuál fue, Samuel? El salmo... Salmo 33:20, y hay otros pasajes, ¿verdad? O sea, esa es una de las cosas, fíjate, mi hermano, en que Dios es llamado de una manera muy frecuente. Dios me ayuda, Dios me ayuda. Es de las características de Dios que más se utiliza del ser humano respecto a Dios. Tú Wow. eres mi ayuda. Sí. Wow, ese argumento es buenísimo, Samuel. Muchas gracias por responder esta primera interrogante, ¿verdad? Y nos lleva a la segunda, tiene mucha relación porque hablando de este contexto de Adán y Eva, bueno, dentro del relato bíblico, ¿verdad? De Génesis capítulo 3, muchas veces se puede decir de broma, ¿verdad? O algunos se ríen o dicen que la primera que pecó fue Eva, ¿verdad? Fue la primera que fue engañada por la serpiente. Y bueno, algunos podrían hasta utilizar, ¿verdad? En este sentido, este contexto, que Dios está culpando a la mujer por el pecado que entró a todo el mundo, ¿verdad? Se puede poner en una base de culpabilidad a las mujeres
por ser las responsables de toda la corrupción en la que vivimos actualmente, ¿verdad? Pero yo te quería preguntar, Samuel, ¿realmente la Biblia afirma esto? ¿Nosotros podemos hacer uso de este primer acontecimiento para subyugar a las mujeres y culparlas de esta forma? No, definitivamente no. Y es demostrable a través de las escrituras. Mira, en ese famoso capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Se da el relato, ¿sí? Se da el relato, efectivamente, que la serpiente platica, dialoga primeramente con Eva y que obviamente ella es la primera en comer el fruto prohibido. Mm, Pero Dios no hace inmediatamente en el mismo relato responsable a la mujer. mm, Eso salta inmediatamente a la luz. O sea, si en un momento dado Dios fuese machista, sí, Dios fuese machista o la Biblia fuese machista, el relato continuaría diciendo, y por culpa de Eva mm, y por causa de Eva vino toda esta desgracia. No, inclusive en el momento en que Dios va para ayudar en su confrontación, no lo hace yendo primero con la mujer, no lo hace buscando a Eva, ¿sí? No había sido ella, claro, pero nota qué interesante, ¿verdad? Como en el orden que Dios ha establecido desde el Edén, Él no va y inmediatamente dice, oye, ¿qué traes tú? Porque que ya la regaste, sí, mira, no, mm, Él va directo y primero le pregunta a Adán, oye, ¿dónde estás tú? Este estaba escondido, mm, ¿sí? Y entonces Él confronta primero, le dice, Adán dice, no, es que tuve miedo y me escondí y pues por ello, ¿verdad? Pero Dios le dice una pregunta, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? Nota qué interesante y qué directa es la pregunta, porque Dios no llega diciendo, ¿quién comió del árbol? mm, ¿Quién comió primero? mm, No, llega inmediatamente con Adán e inmediatamente con él se cifra la responsabilidad delante de Dios. mm, Dios no llega diciendo, ay, Adán, pues sí, creo que la mujer que te vino, no dio el ancho, ¿sí? mm. Vamos a hacer una nueva, a ver si esta sí puede dar el ancho. No, sí, Dios toca de una manera medular, bien impresionante, a Adán en su responsabilidad. ¡Qué fuerte! Si la Biblia fuese machista, entonces desencadenaría a partir de allí y de entonces, ¿verdad? Eva es la representante de todo el mal que le ha venido a los hombres. No, Dios hace ver que el responsable fue el hombre. Es interesante eso, ¿verdad? Porque no entra Dios a la defensa del hombre justificándolo a él y esculpándolo o haciéndolo a un lado y diciendo, no, la postura, después de que comenzó todo el problema. No, y eso llega a ser la connotación bíblica a lo largo de toda la revelación. Porque inclusive cuando ya se da en el gran libro de Romanos, que es el libro brutal que desencadenó muchas controversias y levantó grandes avivamientos, aún en la época de la Reforma y en otras épocas, ¿verdad? Romanos 5 nos habla, ¿verdad?, de que el pecado entró en el mundo por un hombre. Mm, ¿Sí? por- Es bien evidente, o sea, los años han pasado y en la gran teología, Romanos es la cumbre de la teología, sí, en el sentido de las cartas paulinas. Y ujú, cuando llega allí, Pablo no dice, mis queridos hermanos, todo fue por culpa de la mujer. No. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. mm, Y alguien puede decir, oye hermano, pero no está argumentando ahí en el sentido, no está declarando el apóstol Pablo que está hablándolo en el sentido de hombre como humanidad, incluyendo hombre y mujer. Podemos decir que sí, pero en los siguientes versos dice que el pecado entró en el mundo por Adán, Adán, nombrándolo de una manera muy específica. sí. ¿Sí? Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no se hace, ¿verdad? Hincapié, si la fuese machista, si no, pues sabe que es que hablando a plata pura, pues la mujer fue la que la... No, la teología profunda hace responsable al ser humano y tiene nombre, es Adán, Claro, si ¿sí? la Biblia realmente fuese machista, se hubiera continuado con esa narrativa, ¿verdad? Desde Uh -huh. Génesis hasta Apocalipsis, pero como tú bien lo acabas de explicar, la cosa es diferente, ¿verdad? Dios llama primero a Adán, lo hace Uh responsable a -huh. él, pero yo veo, Samuel, también que desde ese momento se puede decir que hay una inclinación o una tendencia
por parte del hombre, ¿verdad? En transferir la culpa, ¿no? Porque también en este contexto llaman a Adán, el Señor lo llama, le pregunta, ¿verdad? ¿Y qué hizo Adán? Ujú, Le transfirió ujú. la culpa a la mujer, ¿verdad? En este sentido. Exactamente. Entonces, la pregunta que Dios le hacía confrontativa, y es una postura teológica personal, así personal, ¿sí? No es ley de medos y persas que está escrita y no puede ser revocado. Es una pregunta, es una posición personal que digo, si Adán hubiese dicho, cuando Dios le dijo, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, y Adán hubiera dicho, sí, Señor, comí, ahí se hubiera arreglado todo. Mm, Y la mujer ni siquiera hubiera sido confrontada. mm, Eso es algo bien interesante, porque efectivamente, si el hombre llegaba y reconocía, Dios inmediatamente iba a proceder con restauración. wow. Sí, una verdadera confesión y arrepentimiento y viene la restauración, ¿verdad? Exactamente, y eso es algo bien precioso. Wow. Sí, bueno, Muchas adelante. gracias, muchas gracias. Ajá. Vamos a avanzar a la tercera pregunta, ¿verdad? Porque Ujú, uno de los argumentos que más se utilizan para apuntar de que la Biblia realmente es machista es por ujú, esta imagen que nosotros encontramos, o más bien relatos en donde está, por ejemplo, Sara, está Lea, está Raquel, o las concubinas, ¿verdad? Que son tratadas en ocasiones como bienes de intercambio o elementos de linaje más que como personas realmente autónomas, ¿verdad? Entonces, en esta tercera pregunta, Samuel, y va subiendo de tono, ¿verdad? Ya ujú. este tiempo que estamos teniendo es, ¿por qué se piensa en el uso de la mujer como propiedad o como símbolo dentro del contexto bíblico? Mira, es una pregunta muy interesante y yo sí, allí hago siempre hincapié o hago alusión a que la Biblia no fue escrita en un vacío, o sea, no es un libro que se escribe de Génesis a Apocalipsis de un solo tirón, ¿sí? Tiene un periodo muy largo de varios años en que fue escribiéndose, pero también aparte de eso, cada escrito de la escritura, valga la redundancia, tiene un contexto histórico-cultural. Sí, sabemos nosotros que aún en la actualidad hay detalles que se dan en culturas que tienen su propio contexto, ¿sí? Y que obviamente a nosotros nos parecería descabellado y a ellos también lo que hacemos o lo que manejamos desde nuestra perspectiva cultural. Por ejemplo, en la época de los 70, cuando unos misioneros canadienses y otros holandeses fueron a lo que era Nueva Guinea, en aquel tiempo se encuentran en la época de 1970 personas, tribus que todavía practicaban el canibalismo, que inclusive, ¿verdad? Engañar a una persona era considerado como una gran característica de ser un buen hombre, engañar a alguien para pensar que la persona pensara que tú eres su gran amigo para después atacarlo y comértelo. Imagínate, ¿verdad? El contexto cultural de los Sawis, es Grupo B, Nueva Guinea, los Sawis, los Yalis, ¿verdad? Son dos libros bien bonitos, antiguos, de la historia misionera. Señores de la Tierra se llama uno, el otro se llama Hijo de Paz, ¿sí? Y ese contexto cultural en la época de los años 70, estaba diciendo, era correcto comerse a las personas, pero era más satisfactorio y tenía más realce en la tribu el poderse haber comido a un individuo si lo engañaste al punto de que llegas a creer que era tu amigo. La traición era altamente estimada para que tuvieras estatus social en esa sociedad. Oye, entran los misioneros y se dan cuenta de eso, que espantosísimo, ¿verdad? Y cuando están inclusive hablando de Judas Iscariote, tratando de evangelizar, resulta que los de la tribu hacen héroe a Judas Iscariote por traicionar a Cristo. No les sale así todo al revés en sus primeros encontronazos. O sea, la Biblia es igual, es un ejemplo que doy para hacer ver que la Biblia no está escrita en un vacío, está dentro de un contexto cultural, histórico. Y efectivamente, las culturas de aquellos tiempos, uno puede decir, caray, como que había concubinas, que había siervas, que había, oye, no, pues la Biblia es machista. No, es que no puedes tomar la evaluación actual de lo que es ser machista utilizando un contexto cultural totalmente distinto.
Mm. totalmente diferente, ¿no? Es como en el caso de Nueva Guinea, ¿cómo que no comen seres humanos tan ricos que están, hombre? ¿Cómo es posible que ustedes puedan? O sea, ellos dirían que nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Es porque tratar de evaluar, ¿verdad? Y de imponer algunas situaciones de un contexto cultural a otro, sí, nunca sale bien porque está fuera de lugar, sí. Aquí en Durango hay un grupo indígena que se llaman los tepehuanos. Sí, es el mayor grupo indígena en nuestro estado. ¿Sabes qué? Tengo varios conocidos que son misioneros entre la cultura tepehuana y sabes que ellos tienen bastante permitido hasta el día de hoy tener varias esposas. Conozco un hombre que ya está convertido como tepehuano y tiene tres esposas y las tres son hermanas entre ellas. Sí, Wow. y mira, y las tres viven en la misma casa en el día de hoy, mi hermano. Desafío. Entonces, cuando ellos lo ven bien, o sea, ellos no ven que sea mal, y las tres mujeres ven al hombre como lo máximo, Mm. ¿sí? Y te imaginas las tres hermanas, ¿qué es eso, verdad? Pero ¿por qué? Cada contexto cultural es impresionante que tiene sus debilidades, sus gravedades, sus pecados particulares, y Cristo, el mensaje de Dios, viene a santificar la cultura. Mm. Abraham y Sara, ellos vivieron en un contexto cultural muy complejo también, ¿sí? Y las culturas de aquellos tiempos, sin el temor, sin la dirección de Dios, pues claro, cometían atrocidades contra las mujeres que nosotros en la actualidad decimos, ¿cómo voy a andar yo siendo una sierva? O sea, claro, ¿sí? Pero en particular esa relación de Sara, de Lea, de Raquel, la Biblia pues maneja ese contexto cultural. Pero mira, en ese tiempo la posesión de siervos y siervas era parte de esa sociedad. Claro. Como en la cultura de los Awis y de los Yalis, era normal saborearse, no sé, un buen brazo, no sé, o sea, de un humano, Un algo, cachetito. exacto, un cachetito, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eran parte de la posesión de ciegos y era parte de esa cultura, de esa sociedad. Eh, no solo, ahora también, no solo había mujeres que eran siervas, había hombres también que eran siervos. Mm. Eso es, el ejemplo de José es un ejemplo muy claro. Fue vendido como un esclavo, como un siervo en esa cultura. ¿Sí? No era nada más que las mujeres eran siervas, había hombres que también funcionaban como moneda de cambio, que eran también negociados, ¿verdad? Como esclavos. Para trabajo. Era así. Sin embargo, hay un detalle bien interesante. En la escritura en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si un hombre se endeudaba y para pagar su deuda, un israelita, tenía que volverse esclavo, se volvía esclavo, pero no podía ser esclavo más de 6 años. Ah, sí. Interesante, o sea, la ley de los esclavos en esa época, en ese contexto histórico-cultural, es impresionante. ¿Qué cultura de alrededor? Podría decir, nada más vas a ser esclavo 6 años. No, era esclavo de toda la vida. Pero aún en el pueblo de Israel, cuando había una necesidad tan trágica, que una persona había quebrado y que tenía que venderse él y su familia para ser siervo y pagar sus deudas, no podía ser siervo ni esclavo, porque Dios lo indicaba así, más de 6 años. En el séptimo, en el año del jubileo, tenía que salir libre. Claro. Oye, pero es que esos años no pagó todo lo que debía, sale libre. O sea, ¿te imaginas el nivel de protección y también para siervos y siervas? No era nada más para los hombres, ¿sí? Ese era un adelanto impresionante en legislación Mm. de siervos que no había Sí, en es ninguna época. una ley que cubría, ¿verdad? Tanto al siervo como al amo, ¿no? Porque también en ambas partes tenían que responder, ¿no? A lo que la ley establecía. Exactamente, y eso es netamente, si la Biblia fuera machista, pues olvídate, o sea, eso, qué esperanzas que se diera. Ahora, incluso si el hijo del patrón, del amo, se enamoraba de una de esas siervas o esclavas, los trámites para casarse eran exactamente los mismos que casarse con la hija de un hombre libre o de una mujer libre, exactamente eran los mismos. Ok. Dice, se le tendrá que hacer igual el casamiento, igual como las hijas, dice la escritura. E incluso, no por ser, pues me casé con esta sierva, voy a ser menos responsable con ella porque es sierva. No, dice la escritura que no debía disminuir su comida, no debía disminuir su vestido y ni siquiera la relación conyugal. Wow.
Es que eso es bien interesante, ¿verdad? Porque, no, espérate, sí, había un contexto, la Biblia habla de diferentes culturas y que había efectivamente cosas que eran grotescas, pero que Dios al colocar testimonio en una persona como Abraham, como los patriarcas, como Moisés, como el pueblo israelí en el desierto, fue manifestando cómo él iba o podía santificar la cultura desde sus raíces y transformarla. Samuel, si hay algo que Sí, podría tomar, ¿verdad? De esta pregunta y de todo lo que estamos viendo ahora, me encantó la parte en la que tú mencionabas, en la que Cristo viene a santificar a los contextos y a las culturas, ¿verdad? Y eso tiene de verdad, uno cuando va a los evangelios, ¿verdad? Las narraciones de los cuatro evangelistas, nos podemos dar cuenta el acercamiento que tiene el Señor Jesucristo con un número sin fin de mujeres, ¿verdad? El perfume de alabastro, la mujer adúltera que la querían matar, las que llegan al sepulcro después de resucitar. Bueno, tenemos todos estos encuentros, ¿verdad? En donde se puede también explicar y como tú bien decías, en el Señor Jesucristo se santifica, ¿verdad? Toda esta cultura que podríamos venir arrastrando, ¿no? De alguna forma, si se pudiera ver machista o como tú bien decías, exactamente. cultural, ¿verdad? Ujú. Es bien importante eso. Ajá. Mira, aún más, yo veo que la Biblia tiene más consideración Mm, para las mujeres en el contexto, aún desde el Antiguo Testamento, para una mujer que había dado a luz, que la sociedad actual para una mujer que ha dado a luz. Dice la mm, escritura que una mujer que daba a luz, si nacía un hijo, tenía que tener 33 días de reposo. ¿Te imaginas? ¿Sí? Y si nació una hija, no era menos, 15 días porque es mujer, no, era el doble, 66 si wow, nació una hija. Entonces, ¿te imaginas? De ahí surgió tradicionalmente por muchos años la famosa cuarentena para que las mujeres pudieran fortalecerse y recuperarse. claro. Sí, nota aquello, y eso es un asunto muy bueno para la salud de una mujer. Pero ¿dónde está? En la escritura. Mm. Si la Biblia fuese machista, ¿crees que habría esas consideraciones para la mujer después del parto? Yo he sabido de pobres mujeres que después de una semana de parto ya andan guerreando, tratando de trabajar, o tratando, no, lavando pañales allí, No, sí. inmediatamente a una semana o a unos días. Sí, Y qué sí, tienen increíble. que regresar, ¿verdad? Ah, Porque si no pierden el trabajo, no le guardan exactamente. prestaciones. Sí, no, no, ahí cuando yo digo, qué hermoso cuidado tenía Dios aún para una mujer que estaba de parto. Ahora, fíjate, inclusive, mi hermano, cuando un hombre se casaba, dice la escritura que se venía un tiempo de guerra por el hecho de estar casado y tener, no habiendo cumplido un año, no iba a la guerra, dice la escritura. ¿Por qué? Dice, para que se quede en su casa. ¿Con qué objetivo? Para alegrar a su mujer. Mm, No era para que él no vaya a morir y deje viuda a una mujer. No, Dios dice, el hombre que esté recién casado no debe ir a la guerra mínimo un año. ¿Para qué? Para que alegre a su mujer. O claro. sea, cómo Dios tenía el objetivo precioso en el sentido de el matrimonio va a ser tan representativo para una dama Mm, que excluía al hombre de un deber muy fuerte en esa cultura, que era de que se presentaba batalla, tener que ir a pelear por proteger su nación, su familia, su hogar, todo. Él no va porque tiene que alegrar a su mujer. Y el énfasis es la esposa, el énfasis es la mujer. Sí, como, eso son detalles ahí que realmente nos hace ver no, la sin influencia duda. de Dios precioso. Bíblicamente hablando, ¿verdad? Y con todo el contexto bíblico, podríamos ir desarmando esta posición, ¿verdad? Que afirma que la Biblia es machista. Solo es un problema de interpretación, de contextos, ¿verdad? De tiempos, pero como tú bien decías, nos podemos atrever a decir que la Biblia misma es la que verdaderamente le da el valor al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. Ese es el pensamiento que Dios tiene, ¿verdad? Y se ve expresado. Y pues bueno, Samuel, ya avanzando, ya llevamos un ratito, pero está siendo de mucha profundidad todos estos temas que estamos tocando. Hay otra de las preguntas que nos hicieron mucho ahora que estuvimos haciendo también el acercamiento por medio de las redes sociales y les preguntamos a la gente por qué ellos creen que la Biblia era machista, ¿verdad?
Y una de las respuestas que más nos llamó la atención, o las preguntas más bien que nos mandaban, eran que por qué la mayoría de los protagonistas bíblicos son hombres, ¿verdad? Porque siempre se habla de Ujú, patriarcas, se habla de los profetas, de los apóstoles, mientras que las mujeres podríamos decir que aparecen dentro de esta perspectiva, ¿verdad? En papeles secundarios ujú. o dependientes. Ok. Fíjate que en relación a eso es bien interesante, porque, bueno, Dios es, si vamos a ser evaluados, al ser evaluados, que sea como punto de referencia en las escrituras. Y al ser evaluados desde la perspectiva de las escrituras, encontramos que Dios es muy soberano en el ejercicio de colocar un orden en relación a hombres y mujeres, ¿verdad? Pero el que Dios sea soberano y que haya distintos contextos históricos bíblicos donde parece ser que los hombres destacan más que las mujeres, eso es solo parte de su plan en su momento, en cualquier época, pero también no es un asunto absoluto. Eh, Digo por lo siguiente, yo a veces veo que hay situaciones, bueno, el contexto cultural le daba una mayor eh, foco de atención o un mayor enfoque por contexto cultural y contexto histórico a los hombres, porque las sociedades eran altamente masculinas, ¿sí? Entonces, otra vez vuelvo, la Biblia no se escribe, Génesis no se escribió en esta época, ¿sí? Si se hubiera escrito en esta época, pues había muchísima razón, pero se escribe en una época donde tanto egipcios, tanto asirios, sirios, babilonios, medopersas, griegos, romanos, todas esas culturas que permean, ¿verdad? O que pasan y que forman parte del contexto histórico-cultural de las escrituras, tienen altamente, ¿verdad? La situación del protagonismo masculino, no porque sea una preferencia de parte de Dios, sino el mundo va caminando de esa manera. Y entonces Dios levanta ciertas personas para el cumplimiento de esos propósitos en medio de cada una de esas culturas. Pero no es un asunto absoluto. Incluso a veces pienso que cuando un hombre no decide manejarse en su rol de responsabilidad varonil en ciertas épocas bíblicas, pues Dios hace que destaque una dama con mucho valor y con mucha fe. Sí, o sea, el cumplimiento del propósito de Dios no se queda corto porque un hombre no quiso ser responsable. Sí, el ejemplo muy típico que tenemos es en el libro de los jueces, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel está en un sufrimiento terrible, siendo subyugado, y Dios levanta a una mujer llamada Débora. Sí, incluso, ¿verdad? Débora es la que manda a llamar a Abraham. Dice, no te ha hablado Dios para que vengas a ayudarnos. O sea, Dios utiliza a esta mujer de una manera prominente, ¿sí? Y la inspiración de Dios en las escrituras, por el Espíritu Santo, ha querido que esto permanezca después de tantos siglos y que nuestra Biblia esté al día de hoy, ¿sí? Y dice, incluso Barak estuvo dispuesto, mira, si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, allí se hace ver un protagonismo impresionante de esta mujer. Pero en una época, en el periodo de los jueces, donde los hombres estaban abandonando de una manera impresionante su relación con Dios, su responsabilidad con Dios. Y hoy en día, por ejemplo, en muchas de las congregaciones vemos más mujeres participando de una manera activa, más mujeres a ver siendo congregantes que hombres, porque hay un declive, hay un déficit de responsabilidad varonil, y eso no hace que una iglesia sea menos. Inclusive hay mujeres en esta actualidad cristianas con un destacado papel y que Dios las ha usado de manera muy preciosa aún en la actualidad, ¿no? O sea, hay hay varios ejemplos en la palabra de Dios de mujeres que tuvieron papeles protagonistas. Sí, efectivamente, no se dice, ah, hermano, pero no es un 50%, mitad y mitad. No, no, no es así. ¿Por qué? Porque la cultura, el movimiento histórico de aquella época era diferente, ¿sí? Pero ahora sí, por ejemplo, ahorita se ve que hay muchas más mujeres en la iglesia que hombres. En muchos casos es así, ¿sí? ¿Y eso hace que una iglesia sea menos iglesia? No, para nada, ¿no? Al contrario, sí, hay iglesias que son grandes iglesias porque hay muchas mujeres más comprometidas que hombres,
¿sí? Pero bueno, mira, Esther, protagonista increíble en el rescate de toda una nación en el imperio persa. Ruth y Noemí, ¿verdad? Allí, un libro específicamente de ellas insertado en la época de los jueces, porque Ruth y Noemí son un episodio en la época del periodo de los jueces donde los hombres andaban trastabillando. Una cosa que me es muy, muy significativa es que, por ejemplo, cuando empieza el primer juez de Israel, Otoniel, tiene todo el apoyo del pueblo para ir en contra, ¿sí? De quien los estaban subyugando. Pero cuando tú ves a Sansón, Sansón ya es un juez solitario, ya no lo apoya nadie. El declive masculino es impresionante. De hecho, hasta de su propia tribu van para agarrarlo y atarlo y apresarlo y entregarlo a los enemigos. O sea, aquí cabeza cabe aquello. O sea, es una evidencia de cómo venía el declive de la masculinidad, el hombre dejando de ser responsable, y por eso Ruth encaja perfectamente en el periodo de los jueces. Un par de mujeres que Dios utiliza de manera impresionante, de una forma bien sencilla, pero prominente. Sí, pues como tú habías mencionado ahorita, ¿verdad? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues oye, qué hermoso, ¿no? La ofrenda de la viuda. Dice, esta mujer, yo más que todos, ¿cómo? Y nada más fueron, pero Cristo la ensalza de una manera preciosa. La mujer que unge los pies del Señor Jesucristo con aquel perfume tan caro, no pasa desapercibida, y inclusive Cristo dijo, y todo el mundo, en todas las naciones se van a dar cuenta de aquello. En Lucas 8 se nos dice que quienes parece ser que sostenían el ministerio del Señor Jesucristo no eran los apóstoles, eran las mujeres. Dice que había muchas mujeres que les servían de sus bienes. Oye, pues ¿quiénes eran las empoderadas? Pues en el sentido de quién económicamente en el ministerio del Señor Jesús, el Evangelio de según San Lucas resalta eso. Es algo bien precioso. ¿Sí? Las mujeres fueron grandes protagonistas. En la resurrección de Cristo fue a ellas a las primeras que se les apareció el Señor resucitado. Actualmente hay una iglesia aquí en Durango, que está en el centro de la ciudad, que el culto de resurrección del domingo tienen como tradición ya de años, una iglesia que tiene más de 100 años, como 120, 130 años aquí en la ciudad, la primera iglesia bautista. Las mujeres a las 6 de la mañana dirigen el culto. Y ese culto es dirigido totalmente por mujeres, a las 6 de la mañana. Todo. Desde la entrada, las clases, la alabanza, un devocional. ¿Pero por qué? Porque dicen, creemos que a las primeras que se les reveló el Señor Cristo fueron a mujeres. Y ese día de resurrección a las 6 de la mañana, eso sí, después se avientan un menudazo tremendo, ¿verdad? Pero nota, o sea, es un entendimiento interesante, ¿sí? Es un entendimiento interesante, ¿sí? Ok, nada más, digamos, aún teniendo un poquito de contexto alrededor de mi ciudad. Claro, sí, no, uno, bueno, quiere a veces imponer, ¿verdad?, la interpretación a las escrituras Uh y si quisiera imponer el machismo en la Biblia, sí podríamos decir, bueno, sí hay más protagonismo de los hombres que las mujeres, pero como tú bien mencionabas ahora, Samuel, hubieron muchas mujeres protagonistas, ¿verdad?, haciendo grandes hazañas y siendo utilizadas por Dios en su contexto, ¿verdad? De una manera -huh, poderosa y profunda y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Hasta que Dios venga por nosotros, hasta que Cristo uh -huh, aparezca por segunda vez. Así uh que -huh, qué lindo pensar también en esto, Samuel. Gracias por esta respuesta tan profunda y que aún, como tú dices, se aplica, ¿verdad? Ahí en Durango, desde donde estás, con este culto tan precioso, ¿verdad? Que se puede llevar a cabo. Y bueno, ya para ir cerrando, Samuel, también para no quitarte mucho tiempo, quiero aprovechar a hacer un pequeño paréntesis también para animar a los hombres, ¿verdad? En este sentido, a que sigan levantándose en fortaleza, en compromiso con el Señor. Uno de los problemas más fuertes que tenemos dentro de la iglesia es la falta de hombres, ¿verdad? El discipulado de los hombres, el poder pasar la estafeta a otros hombres, ¿verdad? Pero que realmente estén comprometidos con la obra y con el Señor, ¿verdad? Que lamentablemente, como tú bien mencionas, cada vez es menos, y uno humanamente se podría preocupar por el futuro de la iglesia, ¿verdad? Pero sabemos que todo está en manos de Dios. Pero animar a los hombres, Samuel.
No sé si Así tú es. allá en Durango tienes algún discipulado con los hombres, ¿verdad? Tienes un ministerio con hombres. ¿Cómo te va en ese sentido allá? Fíjate que esa es una tarea eh, muy importante en la vida de la iglesia, ¿verdad? Del ministerio con los hombres. Las mujeres tienen la virtud, la cualidad de que ellas se pueden juntar muy rápido para cualquier cosa, ¿sí? Inclusive sin planear, sin planear. Pero el tratar de reunir hombres para algo muchas veces es un reto, ¿sí? Pero tenemos nuestras reuniones nosotros los jueves. Yo ahorita estoy tomando un curso muy precioso y que de veras yo lo recomiendo ampliamente. Se llama El sacerdocio del hombre en el hogar. Claro, porque pues muchas veces queremos vernos como reyes, ¿verdad? Queremos vernos como profetas, pero como sacerdotes. Y es un énfasis interesante porque el trabajo sacerdotal que se dio en el Antiguo Testamento arroja lecciones bien interesantes de lo que puede ser nuestro sacerdocio actual, porque dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Y que cada creyente tiene acceso a ser un sacerdote delante de Dios. Nada mejor que tenerlo en cuenta, en consideración, ¿verdad? Con nuestro propio hogar. Está bien interesante. Luego te paso ahí un dato más respecto a este curso y ha sido una bendición. Es muy retador, Sí, sí, ¿puedes, pero puedes muy bien repetir diseñado para hombres. puedes repetir el título, Samuel, por favor? El ¿Sí? sacerdocio de tu casa. ¿Cómo Es el sacerdocio del hombre en el hogar. era? Ok. Sí. Sacerdocio del Y el hombre autor es Sam Waldron, con San W. Patrón. Ok. Sam Waldron. Lo vamos a Sí. estar escribiendo también aquí en los comentarios para que puedan tener acceso a este material que está recomendando Samuel. Y pues bueno, Ajá. pastor, ya por último, para cerrar este tiempo, ¿verdad? Ujú. Yo no tengo dudas de que muchas mujeres van a ver este video y yo quería preguntarte ya para terminar, ¿qué le dirías a una mujer empoderada, más bien, que no quiere Ok. venir a Dios o a la iglesia porque cree que vivirá oprimida, porque a lo mejor he escuchado textos Mm, en los que dice que la mujer tiene que callar en mm. la iglesia, tiene que estar sometida a su esposo, ¿verdad? A su marido y todos estos textos. ¿Qué le podrías decir a una mujer que tiene este miedo, Samuel, de acercarse a Mm. Dios y a la Biblia? Mira, me hace recordar cuando por allí en nuestro grupo juvenil, cuando yo fui joven hace ya un buen rato, nos llegó por primera vez una mesa de ping pong. Pues empezamos a aprender y a jugar ping pong y todo. Y de repente por allí, cuando invitábamos a un joven, oye, ¿te gustaría ir a nuestra reunión para que puedas acompañarnos a jugar ping pong? La mesa de ping pong era el gancho de atractivo. Y se me hace bien curioso que a veces el joven respondía, no, es que no me gusta el ping pong. No me gusta. Le digo, no, o sea, lo has jugado y ya. No, nunca lo he jugado. Como dices que no te gusta, ¿no? Entonces, percibo que muchas mujeres en la actualidad, al escuchar nada más frases al aire con respecto a que ayuda idónea, que debe sujetarse la esposa al esposo, sacan ya todo un concepto equivocado de quién es Dios y su bendita palabra. Y están diciendo, como decían aquellos chicos, no, es que no me gusta el ping-pong, pero no has jugado, no, pero no me gusta. Bueno, mira, ¿qué le diría yo a una mujer empoderada que no quiere venir a Dios o a la iglesia porque cree que va a vivir oprimida? Le diría exactamente lo mismo que a un hombre empoderado que ha sacado a Dios de su esquema. Exactamente lo mismo. Su percepción, sí, es totalmente ajena, ¿sí? A los valores de la escritura. Cuando tanto una mujer como un hombre, porque hay hombres machistas, ¿sabes? Un hombre bien machista, no, es que yo sí voy a la iglesia hasta que me corro el riesgo de perder mi hombría, mi masculinidad, ¿no? O sea, sí, pues le diría lo mismo, ¿sabes? Que lo que tú tienes como perspectiva es que estás sacando a Dios de tu vida. Recuerdo que cuando estaba haciendo maestría allí en el tecnológico, una vez platicando con un muchacho, no era mi compañero, él tenía un grado allí en la escuela.
y le platicaba y le hablaba de su necesidad de venir a Cristo. Y me responde así en aquel tiempo: Nel, si yo le entro a esas ondas, voy a dejar de pistear. Voy a dejar de emborrachar, voy a dejar, se me van a cortar, ¿verdad? Así, mi pasatiempo, mi favorito. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, o sea, tú piensas que Dios es un ladrón. ¿Sí? Y se queda así, ¿qué onda? No, no, yo no dije eso. Le digo, sí, sí lo estás diciendo de manera indirecta. Porque en el momento en que tú piensas, ¿verdad?, de que al acercarte a Dios te va a retirar, te va a doblegar, te va a perjudicar. Tú estás teniendo una postura de que Dios es un ladrón, te va a robar, te va a quitar, va a abusar de ti. Y ese es un concepto totalmente equivocado, totalmente equivocado. En serio, sin la salvación y la conducción de Dios no somos nada. Y ahora, una mujer empoderada, un hombre empoderado, tienen razón de dudar de la bondad de Dios porque no le han conocido, porque no saben quién es, ¿sí? No saben el plan hermoso que Dios tiene para hombres y mujeres. En cambio, una mujer empoderada, llena del Espíritu Santo, tiene un alcance impresionante. Una mujer empoderada por el Espíritu Santo ante un hombre cristiano carnal, sale bastante perjudicado el hombre. Dice la escritura que un hombre cristiano carnal, sus oraciones no van a tener nada de efectividad ante una mujer empoderada, que es empoderada por el Espíritu Santo, sé que sus oraciones no van a llegar, van a tener estorbo. No tengo una dimensión de una mujer empoderada por el Espíritu Santo para ser nula. El que ese hombre llegue a hablar con Dios, wow. En 1 Corintios 7 a mí se me hace increíble el empoderamiento de una mujer salva, guiada por el Espíritu Santo, casada con un inconverso, en que Dios le dice, no lo dejes, le dice el apóstol, no lo dejes, porque la mujer de fe santifica al marido incrédulo. O sea, qué nivel, ¿no?, de empoderamiento divino para ser una protagonista. Y en esta época donde hay muchos matrimonios mixtos, en donde hay mujeres que sí batallan, sí, siendo ellas creyentes con un marido inconverso, Dios les anima y dice, tienes que verte desde la perspectiva que tú empoderada con el Espíritu Santo es otra cosa. Tú estás protegiendo increíblemente tu esposo y tu hogar. El que tu esposo no sea creyente y tus hijos no sean creyentes no es la ruina de una mujer que es creyente. Es una oportunidad increíble porque empoderada por el Espíritu Santo santifica a su marido, santifica a sus hijos. O sea, tiene la facultad de prevenirlos de cosas malas de una manera impresionante, ¿no? Eh, y te digo, la verdad, yo no conozco en ningún otro lado quien pueda darle una dignidad tan elevada a la mujer que ha tenido un trasfondo duro. Cuando una mujer cae, yo me acuerdo en situaciones de consejería, que una mujer sencillamente tuvo un problema moral y me decía con lágrimas en sus ojos, hermano, es que porque maté un perro ya soy mataperros. Sí. ¿Por qué? Porque sí, había tenido una caída, pero ella de ahí, el término con que la manejaban, la prostituta, ramera, todo, y dice, porque ya maté un perro, soy mataperros. Entonces, su dignidad estaba hasta el suelo. Los comentarios todo el tiempo. Pero no conozco en ningún otro lugar quien pueda volverle una dignidad, y no una dignidad estándar, una dignidad mucho más elevada a una mujer que ha estado en caída terrible o que ha nacido en un entorno difícil. Solamente Dios a través de su mensaje, y está bien evidente. Cuando tú escuchas la historia de María, madre de Jesús, era una mujer muy pobre. Y con cuánta dignidad, claro, se ha extrapolado, pero con cuánta dignidad se le conocen las escrituras. Una Ruth, que era una mujer extranjera, moabita, descendiente de Lot, ¿sí? ¿Cómo está dentro de las escrituras colocada? Con una dignidad bien alta, de los ascendientes del gran rey emblemático de Israel, David. Como una Raab prostituta, esa sí era ramera y esa sí la escritura lo menciona. ¿Cómo llega a ser parte de un magnífico milagro de salvación en el pueblo de Dios?
y se queda una dignidad tan elevada, un hombre de Israel se casa con ella, Salmón, de los ascendientes del Señor Jesucristo. Y como una situación impresionantemente dura, como Judá con Tamar, Tamar engaña a su suegro y su suegro la embaraza y tiene gemelos. O sea, ¿te imaginas cómo quedaría una persona si tendría esperanza? No. En la sociedad la crucificarían 1000 veces, no la dejarían ser jamás. Pero cómo Tamar es mencionada en la genealogía de Jesucristo en Mateo 1 como una de las personas a través de Fares, porque tuvo a Sara y a Fares un par de gemelos, y cómo es colocada dentro de la genealogía de Cristo. No puede decir, oye, no, no, o sea, tú no podías formar parte. Si una Biblia fuera machista, esas mujeres jamás aparecerían en la genealogía y menos en la genealogía de nuestro Salvador. Para mí eso es relevante, porque Dios no nada más trata a una mujer para llevarla a un nivel estándar de dignidad. Dios la puede empoderar con el Espíritu Santo, llevarla a una dignidad mucho más allá, que no únicamente se le recuerde en su entorno familiar, sino aún después de muchas generaciones. Y para mí eso es algo increíble que no encuentro en ningún otro lugar que se pueda hacer con respecto a una mujer que a través de la Biblia y el mensaje de Dios. ¿Cuántas mujeres hoy en día están siendo relegadas de manera brutal en la sociedad? O por otros hombres. Pero cómo han encontrado en Dios su dignidad y una dignidad superlativa. Esto, pues yo no podría agregarle, ¿verdad? Nada más. Es la mejor forma en la que pudimos haber cerrado, Samuel, este tiempo. A todas las mujeres que están viendo el video, que realmente se den cuenta de esto y lo prueben, ¿verdad? En la práctica, dentro de sus vidas y dentro de sus hogares. Yo podría decir, Samuel, que bíblicamente no vemos una balanza dentro de un hogar si el hombre tiene más y la mujer. Más bien dice la palabra de Dios, si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan, ¿verdad? Los que están ahí. Y también dice la palabra que Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Y el que edifica su casa sobre esta piedra será comparado a un hombre sabio, ¿verdad? Entonces, mientras Cristo sea el centro de tu hogar, sin que caigan en el egoísmo de que la mujer se le dé más o al hombre más o quién es más importante, sino que siempre sea el Cristo el centro, así es como funciona de una manera correcta el hogar, ¿verdad? Así que, Samuel, gracias por estar en este espacio de la Biblia Responde. Sin duda, hemos expuesto versículos, contextos, pasajes, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y de verdad, gracias, pastor. Gracias por compartirnos un poco de su sabiduría, ¿verdad? De su tiempo. Y esperemos tenerlo próximamente en algún otro episodio de la Biblia Responde. De verdad, gracias, Samuel. Un gusto, un placer. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y, pues bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Acá está su hijo también trabajando con nosotros y vamos a dejarte en la descripción la dirección de su iglesia, Samuel, si nos lo permites, ahí estar compartiendo en donde se reúnen nuevamente el nombre de su iglesia, por si alguien quiere estar ahí en Durango, bueno, obviamente es una iglesia hermana y la cual recomendamos, ¿verdad? Ampliamente. Gracias, sí. Pues es Iglesia Bautista, Gracia Soberana. Está en calle Victoria, 612 Norte, entre Felipe Pescador y Pereira. Un duranguense sabe dónde es exactamente, sin ningún problema. Un gusto, sí, un placer. Mi deseo es que Dios pueda usar esto para aclarar dudas, para establecer posiciones bíblicas, para bendición. Sin duda, Samuel, así será primero Dios. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos despedimos, Samuel. Nos vemos. Bye bye.